Hablemos sobre las reservas de Estados Unidos y la compra de petróleo que realiza en el mundo. Hemos escuchado en los últimos años sobre las reservas de petróleo que posee el territorio de los Estados Unidos, lo cual nos ha llevado a preguntarnos dos cosas en específico. ¿Por qué este país no explota sus propias reservas al máximo? Y la segunda es ¿por qué Estados Unidos prefiere comprar altas cantidades de petróleos a otros países? Para comenzar deben entender algo muy básico en el contexto del ajedrez geopolítico. Existe lo que llamamos oferta y demanda, que básicamente son aquellos que extraen y venden el oro negro o petróleo y los que compran ese petróleo. Para eso fácilmente les menciono a los países que conforman a la OPEP, los cuales son, por ejemplo, Arabia Saudita, Argelia, Angola, Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Guinea Ecuatorial, Irak, Irán, Kuwait, Nigeria, República del Congo y, por supuesto, Venezuela. Estos países representan a la gran oferta de crudo en el mundo. Por otro lado, tenemos a Estados Unidos como la gran demanda, o mejor dicho, el principal consumidor de este crudo. También deben entender que no solo existen guerras militares en el mundo, sino que también hay guerras mediáticas y especialmente guerras económicas y comerciales. Entendiendo ya esto, les presentaré tres hipótesis sobre el por qué quizás Estados Unidos sigue comprando petróleo en el mundo y por qué no explota sus propias reservas de su territorio. La primera hipótesis indica que Estados Unidos no explota al máximo sus reservas debido a que esta nación se mantiene a la espera del agotamiento de crudo en el mundo en un futuro, para así tener el mercado absoluto y ser el único dueño y señor del mercado petrolero. Suena bastante lógico, pero es muy simple, ¿verdad? La segunda hipótesis indica que Estados Unidos prefiere comprar el crudo a otras naciones con sus propios dólares y no recibir esos dólares a cambio de la explotación masiva de sus propias reservas dentro de su territorio. Esto se debe a que el dólar es un papel moneda inorgánico, que básicamente se imprime en cantidades masivas sin respaldo alguno. Esto debido a que el patrón oro que respaldaba al dólar como moneda global fue eliminada en el año 1971. Entendiendo esta explicación, podríamos deducir fácilmente que Estados Unidos prefiere comprar crudo con dólares inorgánicos que puede imprimir, de hecho, en grandes cantidades, y que su validez en sí depende solo del mercado. Te pongo un ejemplo para que puedas entender. Si tuvieses un producto de alto valor y al mismo tiempo imprimes cantidades de papel moneda sin respaldo, ¿acaso tú aceptarías ese mismo papel moneda para entregar ese producto de alto valor? ¿O mejor utilizarías ese papel moneda para comprar los productos de alto valor de otros? Si entiendes esto, sabrás que Estados Unidos puede mantener sus reservas casi intactas mientras se entrega papel a cambio de recursos valiosos de otros países. Pero, ¿cuál sería la tercera hipótesis? Verás, esta hipótesis es mucho más interesante y más razonable que las dos anteriores, debido a que se trataría básicamente de una guerra comercial y económica en sí, con mecanismos neocoloniales de las cuales hablaremos en otro video. Básicamente se trataría de la inundación del mercado petrolero, o mejor dicho, sobre oferta masiva intencional. Existe la posibilidad de que Estados Unidos genere una sobreoferta intencional para desplomar los precios del barril del petróleo. Pero, ¿cómo lo harían exactamente? Esto comenzó en el año 1975 con la creación de la Reserva Estratégica de Petróleo SPR. Esto debido a la crisis del año de 1973. Sí, señores. 2 años después de la eliminación del patrón oro. Esta reserva estratégica tiene en la actualidad la capacidad de almacenar casi 720 millones de barriles de petróleo. Y su función es ser usada en situaciones de emergencia como huracanes, crisis internacionales o fluctuaciones extremas en el mercado del petróleo. ¿A qué se refiere esta última? Se refiere a lo que dice que la SPR se utiliza principalmente para estabilizar el mercado en situaciones de altos precios. Con esto me refiero específicamente a la caída de los precios del petróleo. Ahora que entienden cómo funciona y de hecho
Este acontecimiento ya sucedió en el año 2013, en donde Estados Unidos decidió aumentar la producción y liberar por completo su reserva estratégica de petróleo, obligando así a Arabia Saudita y a los países de la OPEP a producir mucho, pero mucho más, llevando así al desplome de los precios del crudo y afectando a las economías de estos países que conforman la OPEP. Pero especialmente afectó de forma muy grave y negativa a Venezuela, ya que Venezuela perdió casi el 90% de sus ingresos totales, ocasionando un corte de facto en su gasto público, que indujo a un aumento grave de la deuda pública en esta nación. Esta tercera hipótesis tiene mucho más sentido debido a que encaja mucho mejor con los mecanismos neocoloniales utilizados por Estados Unidos a lo largo de la historia, lo cual ha dejado mucho daño a nivel mundial y ha influido en la crisis incluso de otros países. Cabe destacar que en la actualidad Estados Unidos consume una parte del petróleo que importa en el mundo y el resto lo almacena en esta reserva estratégica que va camino nuevamente a llenarse. Al mismo tiempo, Estados Unidos sigue sin explotar sus reservas de crudo en el subsuelo de territorio estadounidense. ¿Acaso se avecina en el futuro nuevamente un desplome en los precios del petróleo? ¿Qué te ha parecido estas tres hipótesis? ¿Qué tal, por ejemplo, si no son hipótesis? ¿Qué tal si Estados Unidos en sí realmente está usando estos tres mecanismos de forma simultánea? Déjame tus respuestas u opinión en los comentarios. Y recuerda esto, ver desde un punto de vista la política y la economía interna de un país sin tomar en cuenta la geopolítica y los demás factores nos puede llevar a dar opiniones y tomar decisiones erradas.